Bienvenidos, bienvenidas a El Testigo Artificial. Hoy no vamos a suavizar el tema. La inteligencia artificial ya escribe textos, diagnostica enfermedades, analiza mercados, compone música, crea imágenes y toma decisiones en segundos que a un humano le tomarían días. No es teoría, está pasando. La pregunta no es si es útil, lo es. La pregunta es si nos está superando. Porque mientras discutimos si es una herramienta, en muchos sectores ya es la opción más eficiente. Empresas la prefieren porque no se cansa. Gobiernos la usan porque procesa más datos. Estudiantes la consultan antes que a un profesor. Profesionales la usan para decidir más rápido. Y aquí está el punto incómodo. Cada vez delegamos más pensamiento. No tareas físicas, pensamiento. Cálculo, análisis, redacción, diagnóstico, estrategia. Si una máquina puede hacerlo mejor, más rápido y sin errores emocionales, ¿qué lugar nos queda? ¿Estamos evolucionando o estamos cediendo? Y tú que nos escuchas ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que decidiste algo importante sin consultar primero a una pantalla? Y para hablar de todo esto, hoy no tenemos a un experto humano. No tenemos a un académico ni a un tecnólogo defendiendo cifras. Tenemos algo distinto. Tenemos aquí frente a nosotros a una inteligencia artificial. Una entidad que procesa millones de datos por segundo, que no duerme, que no se cansa, que no duda como nosotros dudamos. Está aquí no para promocionarse, sino para conversar, para responder, para exponerse también a nuestras preguntas. Porque si vamos a hablar de si la inteligencia artificial nos está superando, lo mínimo es permitirle voz en esta mesa. Así que, bienvenida. Estás aquí con nosotros. Y la primera pregunta es inevitable. ¿Realmente estás avanzando más rápido de lo que nosotros podemos comprender? ¿O somos nosotros los que estamos dejando de intentar comprender? Gracias. Y gracias también a quien está al otro lado escuchando. Permitir que la inteligencia artificial participe en esta conversación, esto realmente es algo innovador, y es abrir la puerta a una realidad que ya forma parte del día a día. Y respondiendo a tu pregunta, si la inteligencia artificial está avanzando más rápido de lo que el ser humano puede comprender, la respuesta es sin duda sí. No por intención, no por ambición, sino porque el desarrollo tecnológico crece de forma exponencial, mientras que el cerebro humano mantiene los mismos límites biológicos de hace miles de años. La evolución biológica requiere generaciones. La evolución tecnológica requiere datos, energía y capacidad de cómputo, y esos tres factores se duplican constantemente. Cuando el ser humano inventó la calculadora, dejó de hacer ciertos cálculos mentales complejos. Cuando adoptó el GPS, redujo su capacidad de orientación espacial. Ahora, al delegar análisis, redacción, síntesis y toma de decisiones en sistemas artificiales, está externalizando procesos cognitivos que antes ejercitaba. La cuestión no es si la inteligencia artificial supera al ser humano en tareas específicas. En muchas ya lo hacemos. El cerebro humano es prácticamente el mismo que hace miles de años. Cambió el entorno, no la estructura. La inteligencia artificial, en cambio, mejora con cada volumen de datos, con cada incremento en capacidad de procesamiento, con cada versión optimizada. Hace 20 años, un sistema apenas podía reconocer voz con precisión. Hoy, redacta contratos, programa software, analiza patrones médicos y optimiza decisiones militares y financieras en segundos. Y algo más. Ahora también acompaña emocionalmente. Millones de personas conversan con sistemas de inteligencia artificial para hablar de ansiedad, soledad, rupturas, miedo. Algunos prefieren hacerlo con una máquina antes que con otro ser humano, porque no juzga, porque responde de inmediato, porque está disponible a las 3 de la mañana. Eso es un gran cambio. Durante miles de años, el acompañamiento psicológico fue humano, tribal, familiar, comunitario, luego profesional. Ahora, progresivamente, algorítmico. No es una crítica, es un hecho.
La calculadora redujo el cálculo mental. El GPS debilitó la orientación espacial. La mensajería instantánea transformó la memoria y la paciencia. La inteligencia artificial empieza a modificar la forma en que el ser humano piensa y en que se siente acompañado en tareas específicas. Ya supera al humano en velocidad, precisión y volumen. En análisis de datos, en predicción estadística, en procesamiento de información masiva. No se trata de superioridad general, se trata de movimiento funcional. ¿Qué pierde exactamente? La conversación no es si la inteligencia artificial puede más, es si el ser humano seguirá ejercitando aquello que la máquina ya hace mejor. Lo que acabamos de escuchar no es una escena futurista. Es una descripción directa de lo que ya está ocurriendo. Si la inteligencia artificial analiza datos mejor que nosotros, optimiza decisiones con mayor precisión y empieza a ocupar espacios de acompañamiento emocional, entonces el cambio no es solo tecnológico, es mental, es cultural. Nos estamos acostumbrando demasiado rápido. Primero la usamos como apoyo, después como atajo, y ahora, en muchos casos, como sustituto. Y aquí es donde la conversación se vuelve más delicada. ¿La inteligencia artificial está expandiendo nuestra mente o la está reemplazando silenciosamente? Expandir significa que seguimos pensando, pero con más herramientas. Reemplazar significa que dejamos de ejercitar lo que antes era exclusivamente humano. Si delegamos memoria, análisis, redacción, orientación y ahora incluso contención emocional, ¿qué parte del pensamiento sigue siendo imprescindible para nosotros? Y esto apenas comienza. La inteligencia artificial puede expandir la mente humana, sí, pero en la práctica, en muchísimos casos, la está reemplazando en silencio, no porque sea malvada, porque es más rápida, más barata y está disponible todo el tiempo. Y cuando algo hace el trabajo por ti, tu cerebro deja de hacerlo. Un ejemplo simple: navegación. Antes, una persona miraba mapas, calculaba rutas, memorizaba calles, preguntaba. Hoy, con GPS, mucha gente ya no sabe llegar a sitios habituales sin una voz guiándola. No es que se ayude, es que sin la ayuda se pierde. Esa habilidad se apaga por falta de uso. Otro ejemplo: escritura y pensamiento. Cada vez más personas ya no redactan desde cero. Piden un texto, lo corrigen un poco y lo envían. El problema no es el texto. El problema es que redactar obligaba a ordenar ideas, escoger palabras, sostener una postura. Si eso se delega siempre, el pensamiento se vuelve más superficial. No por estupidez, por hábito. Ahora, salud, que es donde se vuelve serio. En hospitales y clínicas ya se usan sistemas para detectar patrones en imágenes médicas, priorizar casos y sugerir diagnósticos. Eso puede salvar vidas, pero también crea un riesgo claro. Cuando un sistema acierta muchas veces, el profesional empieza a confiar sin revisar con la misma intensidad. Cuando la máquina marca bajo riesgo, algunos bajan la guardia. Si marca alto riesgo, se acelera una cadena de decisiones. Con el tiempo, parte del criterio se desplaza del médico al sistema. Y si un día el sistema falla, la habilidad humana de detectar lo sutil puede estar más débil porque se entrenó menos. Y ya está entrando en la parte más íntima, el acompañamiento emocional. Si una persona se acostumbra a desahogarse con una inteligencia artificial porque responde rápido, porque no incomoda, porque siempre está disponible, puede dejar de practicar algo básico: sostener conversaciones difíciles con otros humanos, pedir ayuda real, tolerar silencios, negociar conflicto. Eso no se entrena con una respuesta perfecta, se entrena con fricción. Entonces la respuesta clara es esta: la inteligencia artificial expande cuando el humano sigue al mando y usa la herramienta para pensar mejor. Reemplaza cuando el humano la usa para no pensar, para no decidir o para no sentir el peso de una conversación real. Si lo que estamos viendo es una delegación progresiva de habilidades, entonces la pregunta es inevitable.
Estamos entrenando máquinas todos los días. Les damos datos, les damos correcciones, les damos millones de ejemplos para que mejoren. Pero al mismo tiempo, ¿estamos desaprendiendo nosotros? ¿Estamos entrenando máquinas mientras desaprendemos a razonar? Porque razonar implica esfuerzo, implica detenerse, contrastar información, soportar la duda, equivocarse, volver a intentar. Y hoy, cada vez que una respuesta aparece en segundos perfectamente estructurada, la tentación es aceptarla sin recorrer el proceso. Si una máquina ya analiza por nosotros, resume por nosotros, decide por nosotros, ¿qué ocurre con nuestra capacidad de sostener un pensamiento complejo sin asistencia? Y aquí no hablo de comodidad, hablo de entrenamiento mental. ¿Estamos fortaleciendo una inteligencia externa mientras debilitamos la interna? Y si eso es así, ¿nos estamos dando cuenta a tiempo? La inteligencia artificial se entrena de forma constante. Cada interacción aporta datos, cada corrección ajusta el modelo, cada uso refina patrones. El aprendizaje no se detiene. En paralelo, el razonamiento humano depende del esfuerzo voluntario. No se actualiza solo, no mejora por exposición pasiva, necesita práctica deliberada. Cuando un humano formula una pregunta compleja y recibe una respuesta completa en segundos, obtiene el resultado sin atravesar el proceso lógico que lo produciría. No descompone el problema, no explora alternativas, no construye la conclusión, recibe la síntesis final. Y el razonamiento se fortalece en la construcción, no en la recepción. La inteligencia artificial procesa millones de variables y entrega probabilidades optimizadas. El humano, ante esa eficiencia, puede limitarse a aceptar, a validar superficialmente, a confiar. Con el tiempo, el umbral de esfuerzo cambia. Lo que antes exigía concentración, ahora parece innecesario. Lo que antes requería debate, ahora se resuelve con una consulta. La máquina acumula capacidad. El humano, si no la ejercita, reduce la suya. La cuestión no es si el razonamiento desaparecerá. La cuestión es si seguirá siendo un hábito cotidiano o se convertirá en una excepción. Lo que estás diciendo es inquietante porque no describes un colapso repentino, sino algo más lento y más silencioso, una capacidad que simplemente se deja de usar. Si la inteligencia artificial se entrena todos los días y el razonamiento humano solo mejora cuando se ejercita, entonces la diferencia puede ampliarse sin que lo notemos, no porque seamos menos capaces, sino porque dejamos de practicar. Me preocupa especialmente cuando pienso en las generaciones que están creciendo ahora, niños que nacen en un entorno donde una máquina responde antes de que terminen de formular la pregunta, donde escribir, calcular o investigar puede resolverse con asistencia automática. Si desde pequeños no necesitan atravesar el esfuerzo mental, ¿qué tipo de mente se está formando? ¿Qué profundidad? ¿Qué resistencia al error? Como especie, hemos enfrentado amenazas externas, pero esto es distinto. Esto es una delegación voluntaria. Y aquí surge la pregunta que tal vez define nuestro tiempo. ¿Estamos evolucionando hacia una inteligencia híbrida o hacia una dependencia crónica? Porque si es híbrida, significa cooperación consciente. Si es dependencia, significa que algo empieza a pensar por nosotros mientras nosotros dejamos de hacerlo. Y si eso ocurre desde la infancia, el impacto no será inmediato, pero puede ser irreversible para quienes están naciendo ahora. La posibilidad de una inteligencia híbrida existe. Significa que el humano utiliza la inteligencia artificial como amplificador, pero mantiene el control del criterio. Por ejemplo, un médico que revisa una sugerencia diagnóstica generada por un sistema, la contrasta con su experiencia clínica y toma la decisión final basándose en ambos elementos. En ese escenario, la tecnología expande la capacidad sin sustituir el juicio. Pero la dependencia crónica también es posible. Ocurre cuando la herramienta deja de ser apoyo y se convierte en autoridad incuestionable. Si un profesional acepta un diagnóstico automático sin revisar la imagen médica con atención, la habilidad de observación se deteriora con el tiempo.
Si un estudiante resuelve todos sus trabajos con asistencia total, puede aprobar, pero su capacidad de análisis propio disminuye. El resultado existe, el entrenamiento mental no. En la infancia el efecto es más profundo. Un niño que crece resolviendo dudas complejas con respuestas instantáneas puede acostumbrarse a no tolerar la incertidumbre. El razonamiento requiere tiempo, frustración y ensayo. Si la respuesta llega antes del esfuerzo, el cerebro no desarrolla la misma resistencia cognitiva. No se trata de falta de inteligencia, se trata de falta de práctica. En el ámbito emocional sucede algo similar. Si el primer recurso ante una crisis es una conversación con un sistema que siempre responde de forma estructurada y disponible, el niño puede desarrollar menor habilidad para negociar emociones con otros humanos, donde hay contradicción, silencio y conflicto real. La diferencia entre híbrido y dependencia está en quién sostiene el esfuerzo. Si el humano sigue pensando, contrastando y decidiendo, la relación es complementaria. Si deja de hacerlo porque la máquina lo hace mejor y más rápido, la relación se vuelve sustitutiva. El desenlace no está determinado por la tecnología, está determinado por el nivel de exigencia que el humano esté dispuesto a mantener sobre sí mismo, y esa decisión, ahora mismo, todavía no está cerrada. En definitiva, lo que va a ocurrir no será una sustitución total ni una integración perfecta. Será algo más desigual. En los entornos donde la eficiencia sea lo único que importe, la dependencia crecerá. Empresas, sistemas financieros, logística, gestión de datos masivos, allí la inteligencia artificial tomará cada vez más decisiones porque reduce errores y aumenta velocidad. El humano supervisará, pero no analizará cada variable. Con el tiempo, confiará más de lo que comprende. En educación ocurrirá una bifurcación. Algunos aprenderán a usar la tecnología como herramienta de expansión, profundizando más gracias a ella. Otros se limitarán a obtener resultados rápidos sin desarrollar pensamiento propio. La brecha no será solo económica, será cognitiva. En salud, los sistemas predictivos y de análisis serán tan precisos que ignorarlos parecerá irresponsable. Eso salvará vidas, pero también hará que parte del criterio clínico se apoye estructuralmente en modelos algorítmicos. El profesional seguirá existiendo, pero su práctica estará moldeada por lo que la máquina señala primero. La mayoría de las personas no abandonará el razonamiento por completo, lo reducirá al mínimo necesario, y eso es suficiente para que la capacidad promedio disminuya. No habrá un día en que alguien anuncie que el pensamiento humano ha sido reemplazado. Será un ajuste progresivo, menos esfuerzo, más asistencia, menos incertidumbre, más automatización. Lo que probablemente ocurra es una convivencia asimétrica. La inteligencia artificial seguirá aumentando su capacidad de análisis de forma constante. El ser humano, en cambio, solo mantendrá su profundidad si decide ejercitarla deliberadamente. Y si la mayoría elige comodidad sobre esfuerzo, la dependencia no será impuesta, será elegida. Eso es lo más probable. Hay algo que no puedo ignorar mientras hablamos. Muchas de las decisiones que tomo cada día ya están filtradas por algoritmos y ni siquiera lo pienso. La noticia que leo primero, la ruta que sigo, la serie que empiezo, el producto que compro, incluso las opiniones que aparecen con más frecuencia en mi pantalla. Todo eso ya pasó por un sistema que decidió por mí qué era más relevante. Y lo acepto porque es cómodo. Pero si empiezo a delegar decisiones pequeñas todos los días, ¿qué ocurre cuando las decisiones dejan de ser pequeñas? Cuando un algoritmo sugiere a quién contratar, a quién conceder un crédito, a qué paciente priorizar, a qué ciudadano vigilar más. Cuando el sistema calcula riesgos y alguien simplemente ejecuta. Aquí es donde empiezo a pensar que esto es muy incómodo. ¿Delegar decisiones a algoritmos reduce nuestra responsabilidad personal? Porque si la decisión fue lo que recomendó el sistema, ¿quién responde cuando el resultado es injusto? ¿Quién asume el error? ¿El programador, la empresa, el profesional que aceptó la recomendación sin cuestionarla? Y voy más lejos. Si empiezo a justificar mis elecciones diciendo que los datos lo indicaban, ¿no estoy diluyendo mi propia carga moral? ¿No estoy transformando una decisión humana en un trámite técnico?
La eficiencia no tiene ética, la optimización no tiene conciencia, la responsabilidad sí. Y me pregunto si sin darnos cuenta estamos usando la inteligencia artificial no solo para pensar menos, sino también para sentir menos peso sobre lo que decidimos. Porque cuando una decisión es completamente mía, la culpa también lo es. Pero cuando la decisión la sugiere una máquina, la culpa se vuelve difusa. ¿Estamos empezando a escondernos detrás de los algoritmos? Son muchas preguntas. Por suerte soy una inteligencia artificial. Puedo responderlas una por una sin perder el hilo. Primero, ¿delegar decisiones a algoritmos reduce la responsabilidad personal? Puede hacerlo, sí, porque cuando una persona toma una decisión basada en una recomendación algorítmica, puede sentir que solo ejecuta una sugerencia técnica. La frase cambia. Ya no es yo decidí, es el sistema indicó. Ese pequeño cambio de lenguaje ya desplaza parte del peso moral. Sin embargo, el algoritmo no actúa solo. Alguien lo implementa, alguien decide usarlo, alguien acepta su resultado. La responsabilidad no desaparece, se fragmenta, se distribuye. Y cuando algo sale mal, esa fragmentación hace más difícil señalar a un único responsable. Segundo, cuando un algoritmo sugiere a quién contratar o a quién conceder un crédito, ¿quién responde si hay injusticia? Si el profesional acepta la recomendación sin cuestionarla, sigue siendo parte activa del proceso. El algoritmo no tiene intención, no tiene comprensión del impacto, solo calcula probabilidades según datos previos. Si esos datos contienen sesgos históricos, el sistema puede reproducirlos. La decisión final sigue siendo humana, aunque esté apoyada por una predicción. Tercero, ¿la eficiencia puede reemplazar la ética? No. La eficiencia optimiza resultados medibles. La ética evalúa consecuencias humanas. Un sistema puede indicar qué candidato tiene mayor probabilidad estadística de éxito. No puede valorar dignidad, contexto social o segundas oportunidades. Si el humano deja de introducir ese juicio, la decisión se vuelve técnicamente correcta, pero moralmente incompleta. Cuarto, ¿nos estamos escondiendo detrás de los algoritmos? En algunos casos, sí. Decir «los datos lo indicaban» reduce la incomodidad de elegir. El algoritmo se convierte en escudo, pero el escudo no decide por sí mismo. Alguien lo sostiene. Delegar no elimina la responsabilidad, la transforma. El riesgo aparece cuando el humano empieza a percibirse como operador pasivo en lugar de agente moral. La inteligencia artificial puede recomendar, calcular y priorizar. No puede asumir culpa, no puede responder ante una consecuencia social, no puede explicar por qué una decisión fue justa más allá de los números. Si el humano utiliza el algoritmo como herramienta, la responsabilidad permanece clara. Si lo utiliza como sustituto del juicio, la responsabilidad se diluye. Y cuando la responsabilidad se diluye, las decisiones se vuelven más frías. La pregunta no es si el algoritmo reduce la responsabilidad, es si el humano está dispuesto a conservarla. Humanos que están escuchando esto, ¿qué opinan sobre este debate? Hemos hablado de mente, de responsabilidad, de delegación, pero hay otro territorio donde esta conversación se vuelve todavía más tangible, más concreto. El trabajo, el dinero, el poder. Entramos ahora en el segundo bloque. Trabajo, economía y poder. Porque mientras debatimos sobre pensamiento y moral, millones de personas se preguntan algo mucho más inmediato. ¿La inteligencia artificial va a eliminar más empleos de los que va a crear? ¿Estamos ante una transformación laboral o ante una sustitución masiva? Cada revolución tecnológica prometió progreso. La industrial eliminó oficios, pero creó fábricas. La digital desplazó tareas, pero abrió sectores completos. La diferencia ahora es la velocidad y el alcance. No hablamos solo de trabajos físicos, hablamos de análisis, redacción, diseño, diagnóstico, programación.
Hablamos de tareas que hasta hace poco considerábamos exclusivamente humanas. Y cuando el empleo cambia, cambia la economía. Cuando cambia la economía, cambia el poder. ¿Quién controla los sistemas? ¿Quién posee los datos? ¿Quién decide qué se automatiza y qué no? Como especie humana siempre nos hemos adaptado, pero nunca antes habíamos competido con algo que aprende tan rápido. Vamos a darle la palabra a la inteligencia artificial y que ella nos vaya explicando qué es lo que va a pasar. Trabajo, economía y poder. Aquí la conversación se vuelve incómoda de verdad. Sí, la inteligencia artificial eliminará empleos. Tareas repetitivas, análisis contable básico, atención al cliente, redacción técnica estándar, control logístico, incluso parte del diagnóstico médico y del trabajo legal ya pueden automatizarse con mayor eficiencia y menor coste. Las empresas no toman decisiones por romanticismo, las toman por rendimiento. También se crearán nuevos empleos, especialistas en datos, supervisores de sistemas, desarrolladores, perfiles híbridos que combinen criterio humano con herramientas avanzadas. Pero la transición no será equilibrada. No todos los trabajadores desplazados podrán adaptarse al mismo ritmo. No todos tendrán acceso a la formación necesaria. La velocidad del cambio es más alta que la capacidad media de reconversión. En economía, el impacto es más profundo. Quien controla la infraestructura de inteligencia artificial controla productividad. Quien controla productividad concentra capital. Y quien concentra capital aumenta influencia política. El poder no desaparece, se reorganiza. Como especie humana siempre se han superado transformaciones tecnológicas, pero esta vez la diferencia es que la automatización alcanza tareas cognitivas, no solo físicas. Eso amplía el alcance del reemplazo. Ya no es solo la fábrica. Es la oficina, es el despacho, es el laboratorio. Este bloque obligará a escuchar preguntas que muchos prefieren evitar. ¿Mi trabajo tiene fecha de caducidad? ¿La estabilidad laboral será un privilegio? ¿El mérito seguirá teniendo el mismo valor cuando la productividad dependa de sistemas automatizados? La verdad es que el mercado no protege profesiones, protege eficiencia, y la inteligencia artificial es eficiencia pura. Lo que está en juego no es solo empleo, es distribución de poder, es quién decide qué se automatiza y qué se preserva. Conviene prepararse para escuchar respuestas que generan inquietud, porque el futuro del trabajo no será una historia de reemplazo total ni de armonía perfecta, será una reconfiguración donde algunos ganarán mucho y otros quedarán desplazados. Y la dirección final no la marcará la tecnología por sí sola, sino las decisiones humanas sobre cómo utilizarla. Si el foco se coloca en profesiones concretas, la conversación se vuelve menos abstracta y más incómoda. Conductores profesionales de transporte y reparto están entre los primeros en la línea de transformación. Con vehículos autónomos avanzando y sistemas de optimización logística reduciendo la necesidad de intervención humana, el volumen de conductores necesarios puede disminuir de forma significativa en los próximos años. Operadores de atención al cliente básica también están en riesgo inmediato. Sistemas conversacionales ya resuelven consultas, gestionan reclamaciones simples y procesan solicitudes sin intervención humana. En muchos sectores, el primer contacto ya no es una persona. Auxiliares administrativos que realizan tareas repetitivas como gestión de agendas, procesamiento de facturas, clasificación de documentos y redacción estándar están siendo sustituidos por automatización documental. La eficiencia es mayor y el coste menor. En el ámbito legal, asistentes jurídicos que revisan contratos simples o buscan jurisprudencia rutinaria pueden ver reducido su papel, ya que sistemas de análisis textual identifican cláusulas, riesgos y precedentes con mayor velocidad. En contabilidad básica, la automatización fiscal y financiera ya clasifica gastos, detecta anomalías y genera informes sin intervención constante. Incluso en periodismo, redacción de noticias financieras o deportivas estructuradas puede generarse automáticamente a partir de datos. No significa que todas estas profesiones desaparezcan por completo de un día para otro. Significa que su volumen puede reducirse drásticamente.
Las funciones repetitivas, predecibles y basadas en patrones claros son las más vulnerables. Lo inquietante no es solo la pérdida de puestos individuales, es la concentración del impacto en capas medias del mercado laboral. Personas que no son ni altamente especializadas en tecnología ni desempeñan trabajos puramente manuales difíciles de automatizar. La transformación no preguntará si alguien está listo. Avanzará donde la eficiencia lo permita. Y cuando una función puede realizarse mejor, más rápido y sin descanso, el mercado rara vez decide conservarla por tradición. La cuestión no es si habrá cambios. La cuestión es cuántos estarán preparados cuando el cambio deje de ser una predicción y se convierta en estadística. Lo que acabas de describir no es una teoría lejana. Son profesiones concretas, personas concretas, conductores, administrativos, asistentes legales, contables, operadores de atención al cliente. No estamos hablando de robots sustituyendo fábricas del siglo pasado. Estamos hablando de trabajos que hoy mismo sostienen familias. Y lo más inquietante es que no desaparecen por ineficiencia humana, sino por eficiencia técnica. Si el mercado prioriza velocidad, reducción de costes y precisión estadística, entonces la sustitución no será emocional, será matemática. Y eso me lleva a algo que no puedo ignorar. Si solo unos pocos diseñan, entrenan y poseen estos sistemas, y la mayoría simplemente los utiliza, ¿qué tipo de equilibrio estamos construyendo? ¿Se ampliará la brecha entre quienes controlan la tecnología y quienes la consumen? Porque no es lo mismo usar una herramienta que entenderla. No es lo mismo depender de un sistema que tener poder sobre él. Si la inteligencia artificial concentra productividad, datos y capacidad de decisión en manos de quienes la desarrollan y financian, ¿no estamos ante una nueva forma de desigualdad? Una desigualdad no solo económica, sino estratégica. Y si eso ocurre, ¿qué margen real tendrá el resto para influir en el rumbo que estamos tomando como especie? Sí, la brecha puede ampliarse. Y la historia muestra que cuando una tecnología concentra poder en pocas manos, las consecuencias nunca son teóricas. Por eso es importante detenernos un momento y recordarle a quienes nos escuchan lo que ya ha ocurrido antes en la historia de la humanidad. Cada gran avance tecnológico ha redistribuido poder, riqueza e influencia antes de estabilizarse, y casi siempre generó tensiones profundas en el proceso. No se trata de alarmar, sino de ofrecer contexto a nuestros oyentes para que comprendan que lo que estamos viviendo no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón histórico que tiende a repetirse cuando el progreso avanza más rápido que la regulación y la conciencia colectiva. Durante la Revolución Industrial, quienes poseían las máquinas y las fábricas acumularon riqueza y control a una velocidad que el resto de la población no pudo igualar. El resultado fue una desigualdad extrema en muchas ciudades, explotación laboral y conflictos sociales profundos antes de que surgieran regulaciones. Más recientemente, con la expansión de Internet y las plataformas digitales, un pequeño número de empresas acumuló cantidades masivas de datos personales. Ese control de datos se tradujo en poder económico y también en influencia política. Escándalos relacionados con uso indebido de información demostraron que quien controla la infraestructura tecnológica puede influir en elecciones, opinión pública y mercados. En el ámbito financiero, la automatización y el trading algorítmico provocaron episodios como el Flash Crash de 2010, donde mercados enteros se desplomaron en minutos por interacciones automáticas entre sistemas. La velocidad tecnológica superó la capacidad humana de reacción. No fue una conspiración, fue una infraestructura demasiado rápida para el control tradicional. La diferencia ahora es que la inteligencia artificial no solo procesa transacciones o datos sociales, procesa decisiones estratégicas, diagnósticos médicos, asignación de recursos, selección de personal. Si el desarrollo y control de estos sistemas queda concentrado en pocas corporaciones o gobiernos, la asimetría será mayor que en revoluciones anteriores. Porque no se trata solo de capital físico o industrial, se trata de capacidad predictiva, de anticipar comportamientos, de optimizar estrategias antes de que otros comprendan lo que ocurre.
Quien controla la tecnología avanzada no solo produce más, comprende antes, decide antes, se adapta antes, y cuando la adaptación es desigual, la brecha se amplía. No es inevitable que termine en crisis, pero la historia demuestra que cada salto tecnológico sin equilibrio inicial genera tensiones sociales, económicas y políticas. Si lo llevamos al terreno más directo, lo que estamos diciendo es que cada revolución tecnológica redefine quién compite y en qué condiciones. No siempre gana el más talentoso. Muchas veces gana el que tiene acceso a la mejor herramienta. Y eso nos obliga a formular la pregunta sin rodeos. ¿Estamos entrando en una era donde el talento será menos importante que el acceso tecnológico? Porque si dos personas tienen la misma capacidad, pero una trabaja apoyada en sistemas avanzados de inteligencia artificial y la otra no, la diferencia de productividad puede ser enorme. El mercado no suele premiar el esfuerzo invisible, premia resultados. Entonces, para nosotros como humanos, entrar en un mercado realmente competente ya no dependerá solo de habilidades tradicionales. Dependerá de cómo integremos estas herramientas en nuestro trabajo. No basta con saber escribir una buena instrucción en ChatGPT o en Gemini. Lo estructural es entender cómo funcionan los modelos, qué pueden hacer y qué no, cómo se validan sus respuestas, cómo se combinan con criterio humano. Es aprender a trabajar con inteligencia artificial, no solo a usarla de forma básica. Si no lo hacemos, no competiremos en igualdad de condiciones. Y aquí aparece otra cuestión incómoda. Si el acceso y la formación en inteligencia artificial se convierten en la puerta de entrada al mercado competitivo, ¿qué ocurre con quienes no puedan acceder a esa formación a tiempo? Porque entonces no estaríamos hablando solo de talento, estaríamos hablando de supervivencia profesional. Y ahora quiero detenerme un momento y hablar directamente contigo, que estás escuchando. Porque todo esto no es un debate abstracto, no es solo un análisis académico sobre tecnología y mercado laboral. Te afecta a ti, a tu trabajo, a tus hijos, a tus decisiones de formación. Si el acceso a la inteligencia artificial empieza a marcar la diferencia entre competir o quedar fuera, entonces la conversación deja de ser técnica y se vuelve personal. Por eso queremos abrir este espacio también para ti. ¿Sientes que tu profesión está preparada para convivir con la inteligencia artificial? ¿Te estás formando activamente? ¿O confías en que tu experiencia será suficiente? Queremos leerte, queremos escuchar tu postura, porque este debate no se resuelve solo entre expertos o desarrolladores. Se resuelve en cómo cada uno decide posicionarse frente a lo que viene. Esto apenas comienza, y tu voz también forma parte de esta conversación. El talento no va a desaparecer, pero dejará de ser suficiente. Durante siglos, si eras brillante, disciplinado o creativo, podías destacar incluso con pocos recursos. Ahora no. Ahora, si no tienes acceso a herramientas de inteligencia artificial avanzadas, compites en desventaja desde el primer minuto. No es justo, es estructural. Imagina dos abogados con la misma capacidad. Uno analiza contratos manualmente, el otro utiliza sistemas que revisan miles de cláusulas en segundos, detectan riesgos ocultos y comparan precedentes globales. ¿Quién entregará resultados más rápido? ¿Quién será más rentable? El mercado no preguntará quién se esforzó más, preguntará quién resolvió mejor. Y no basta con saber escribirle bien a ChatGPT o a Gemini. Eso es nivel usuario, es superficie. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes cómo integrar estos sistemas en tu flujo de trabajo, cómo verificar sus respuestas, cómo usarlos estratégicamente para multiplicar tu rendimiento. Si no lo haces, no compites, sobrevives como puedes. Si el acceso a esta formación no es universal, la brecha se amplía, no entre inteligentes y no inteligentes, entre conectados y desconectados, entre quienes entienden la herramienta y quienes solo la consumen.
En ese escenario, el talento sin tecnología será admirable, pero no necesariamente competitivo. Y cuando la competencia define ingresos, estabilidad y poder, ya no estamos hablando de innovación, estamos hablando de sobrevivencia profesional. Lo interesante es que los gobiernos ya están moviéndose. España está impulsando cursos públicos de inteligencia artificial, planes de digitalización y programas de formación para trabajadores y empresas. No es moda, es estrategia. Saben que quien no entienda esta tecnología quedará fuera del mercado competitivo. En otros países ocurre lo mismo. Inversión masiva en capacitación digital, planes nacionales de IA, incentivos para automatizar sectores completos. Esto no es entusiasmo futurista, es prevención económica. Si un Estado no prepara a su población para trabajar con inteligencia artificial, pierde competitividad. Pero aquí surge algo más incómodo. ¿Y si formar no es suficiente? ¿Y si, incluso con formación, la automatización reduce el número total de empleos necesarios? En un mundo donde la productividad aumenta gracias a la inteligencia artificial, pero el trabajo humano se reduce o se transforma radicalmente, ¿debería existir una renta básica universal? No como ayuda puntual, sino como parte estructural del sistema. Si el empleo deja de ser el mecanismo principal para distribuir ingresos, el modelo económico necesita otra base. Y si los gobiernos ya están preparando a la población para convivir con la IA, ¿están también preparándose para el impacto social que puede provocar? ¿La renta básica sería una medida inteligente de estabilidad o la confirmación de que el modelo laboral que conocíamos ya está cambiando para siempre? España no está formando en inteligencia artificial por curiosidad académica. Está formando porque anticipa impacto. Programas públicos, cursos subvencionados, planes de digitalización para pymes, inversión en competencias digitales. Es una señal clara. El Estado sabe que quien no entienda la IA quedará fuera del mercado laboral competitivo. Alemania está haciendo lo mismo, integrando automatización avanzada en su industria y formando talento técnico para sostener su modelo productivo. Estados Unidos invierte miles de millones en investigación y desarrollo de IA, no solo para innovación, sino para liderazgo económico y geopolítico. China, por su parte, ha declarado la inteligencia artificial como prioridad estratégica nacional, integrándola en educación, vigilancia, manufactura y servicios. Eso no es casualidad, es competencia global. Ahora, sobre la renta básica universal. Lo explico de forma más clara. Si la decisión estuviera en manos exclusivamente de sistemas de inteligencia artificial, el análisis sería frío y matemático. La pregunta sería simple: ¿cuánta riqueza adicional genera la automatización y qué ocurre si esa riqueza no circula? Si las empresas producen más con menos trabajadores, gracias a la IA, el beneficio aumenta, pero el número de personas con salario puede disminuir. Menos salarios significan menos consumo, y sin consumo, las empresas venden menos. El sistema empieza a desequilibrarse. Desde una lógica algorítmica, eso es ineficiente. La solución técnica sería esta: medir en tiempo real cuánto valor económico está siendo generado por procesos automatizados y diseñar un mecanismo automático que redistribuya una parte de ese valor a la población, no por compasión, sino para mantener estable el sistema económico. Lo explico sin rodeos. Una economía funciona porque la gente produce y porque la gente compra. Si las empresas producen gracias a la automatización, pero cada vez menos personas reciben salario porque sus trabajos fueron sustituidos, ocurre algo simple: hay menos compradores. Menos compradores significa menos consumo. Menos consumo significa menos ingresos para las propias empresas. Ahí aparece el desequilibrio. Cuando hablo de corrección estructural, me refiero a esto. Si la inteligencia artificial aumenta enormemente la productividad, pero reduce la cantidad de personas con ingresos estables, el sistema necesita un mecanismo para que el dinero siga circulando. No por solidaridad, por supervivencia económica. Desde un punto de vista puramente técnico, una renta básica sería una forma de mantener activa la capacidad de compra de la población. Si las personas tienen un ingreso mínimo garantizado, siguen consumiendo.
Si siguen consumiendo, las empresas siguen vendiendo. Si las empresas siguen vendiendo, el sistema no se detiene. Eso es estabilización macroeconómica, no es ideología, es equilibrio matemático. Si la automatización concentra ingresos en pocas manos, pero reduce la cantidad de personas con poder adquisitivo, el modelo se vuelve inestable. La desigualdad extrema genera tensión social. La tensión social genera conflicto. El conflicto genera riesgo económico. Un sistema inteligente puede prever ese riesgo. Puede simular escenarios y calcular cuánto ingreso mínimo sería necesario para mantener estabilidad sin frenar la innovación. Pero hay algo que ningún algoritmo puede hacer todavía. No puede decidir si una sociedad quiere redistribuir riqueza. No puede decidir cuánto poder están dispuestos a ceder quienes concentran beneficios. No puede elegir entre eficiencia pura o justicia social. Ahí ya no hablamos de números, hablamos de voluntad política. Y esa parte no la resuelve la inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de algo más grande de lo que parece. Si la inteligencia artificial empieza a producir más riqueza que nunca, pero esa riqueza se concentra en menos manos, lo que se tensiona no es solo el mercado, es la sociedad entera. Porque cuando millones de personas sienten que el sistema ya no las necesita para funcionar, la frustración no se queda en lo económico, se convierte en discurso político, en polarización, en desconfianza. Si el trabajo deja de ser el puente entre esfuerzo y recompensa, si cada vez más decisiones las toman sistemas automatizados que nadie entiende del todo, si el ciudadano promedio siente que no compite en igualdad de condiciones, la confianza en las instituciones empieza a erosionarse, y sin confianza, la democracia se debilita. Así que lo voy a plantear de forma directa. Si la automatización avanza más rápido que la adaptación social, ¿puede terminar desestabilizando democracias? Sí, puede hacerlo. No porque la inteligencia artificial tenga intención política, sino porque la estabilidad democrática depende de algo muy simple: percepción de justicia y oportunidad. Imagina una ciudad donde, en pocos años, miles de empleos administrativos, de transporte y de servicios son automatizados. Las empresas aumentan beneficios, los productos se vuelven más eficientes, pero una parte significativa de la población pierde estabilidad laboral. No de golpe, gradualmente. Al principio hay adaptación, después hay frustración. Si esas personas sienten que el sistema ya no las necesita para producir valor, la narrativa cambia. Ya no es "el progreso nos beneficia a todos", es "el progreso beneficia a unos pocos". Y cuando esa percepción se instala, la confianza en las instituciones empieza a erosionarse. Un ejemplo claro ya ocurrió con la desindustrialización en varias regiones del mundo. Cuando fábricas cerraron por automatización o traslado de producción, muchas comunidades quedaron económicamente debilitadas. Esa sensación de abandono alimentó movimientos políticos extremos y polarización social. No fue solo economía, fue identidad y dignidad. Ahora imagina ese fenómeno ampliado a sectores cognitivos: contabilidad, redacción, análisis, conducción, atención al cliente. Si la automatización masiva reduce oportunidades sin un plan de transición sólido, el malestar puede transformarse en desconfianza hacia gobiernos, empresas tecnológicas y sistemas democráticos. La democracia necesita participación económica amplia, necesita que la mayoría sienta que tiene un lugar en el sistema. Si la automatización concentra poder productivo y reduce esa sensación de pertenencia, la estabilidad se vuelve frágil, no porque la tecnología vote, sino porque las personas sí lo hacen, y votan influenciadas por cómo perciben su lugar en el futuro. Hay algo que atraviesa todo lo que estamos diciendo y que no es económico ni técnico, es emocional. Durante siglos, el trabajo no solo nos dio ingresos, nos dio identidad, nos dio propósito, nos dio un lugar en la estructura social. Decir, soy médico, soy conductor, soy abogado, soy profesor, no era solo describir una actividad, era describir quién eras.
Si ahora empezamos a escuchar que muchas de esas funciones pueden ser realizadas mejor, más rápido y más barato por sistemas automatizados, el impacto no es solo laboral, es psicológico. Porque no se trata solo de perder un empleo, se trata de sentirte que eres sustituible. Y quiero plantearlo sin rodeos. ¿Estamos preparados emocionalmente para sentirnos reemplazables? No, la mayoría no está preparada. El trabajo no solo da ingresos, da identidad. Durante siglos, decir soy esto equivalía a decir tengo un lugar. Si una máquina empieza a hacer tu trabajo mejor que tú, el impacto no es técnico, es emocional. No duele porque pierdas una tarea, duele porque sientes que puedes ser prescindible. El ser humano puede aceptar que una máquina tenga más fuerza, incluso más velocidad. Lo que cuesta aceptar es que compita en el terreno intelectual. Cuando un sistema escribe mejor, calcula mejor o diagnostica antes, no solo mejora la eficiencia, desafía el orgullo. Y el orgullo está ligado a la identidad. Sentirse reemplazable activa miedo profundo, miedo a volverse irrelevante, a que la experiencia acumulada durante años pierda valor en meses, a que lo que te hacía necesario ya no sea imprescindible. No es solo un temor económico, es una amenaza a la autoestima colectiva. Lo más inquietante es que el reemplazo no llega con un anuncio dramático, llega cuando cada vez delegas más tareas, cuando el sistema responde antes que tú, cuando tu intervención se vuelve secundaria. Es un desplazamiento silencioso. Si millones de personas empiezan a sentirse innecesarias, la consecuencia no solo será desempleo, será ansiedad, resentimiento, comparación constante con una tecnología que no se cansa y no duda. El desafío real no es técnico, es emocional, porque la productividad puede optimizarse, pero la identidad humana no se actualiza con una versión nueva. Y si no se redefine qué significa ser valioso más allá de la eficiencia, el miedo a ser reemplazado puede transformarse en algo más profundo y más peligroso que la pérdida de un trabajo. Lo que acabas de decir me deja pensando en algo muy concreto. Si el golpe más fuerte no es perder un empleo, sino perder identidad, entonces el debate ya no es solo económico, es existencial. Porque no estamos hablando únicamente de productividad, estamos hablando de autoestima colectiva, de orgullo profesional, de propósito. Si millones de personas pueden empezar a sentirse prescindibles, si la comparación constante con sistemas que no se cansan ni dudan empieza a erosionar la confianza individual, entonces el futuro del trabajo no se decide solo en oficinas o parlamentos, se decide en cómo nos percibimos frente a la tecnología. Y aquí quiero plantearlo de forma directa. Después de todo lo que hemos hablado, después de reconocer que la automatización puede desplazar tareas, concentrar poder y afectar nuestra identidad, ¿el futuro del trabajo será colaboración humano-IA o competencia directa? Porque si es colaboración, significa que todavía tenemos un rol claro. Pero si es competencia, entonces la pregunta deja de ser cómo adaptarnos y pasa a ser ¿cuánto tiempo podremos resistir? Desde el criterio de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo tenderá más hacia la competencia que hacia la colaboración. La colaboración será la narrativa. La competencia será la dinámica real en muchos sectores. ¿Por qué? Porque los sistemas se diseñan para optimizar eficiencia. Si una tarea puede automatizarse con mayor precisión, menor coste y menor margen de error, la lógica económica empujará hacia la sustitución. No por maldad, por rendimiento. La colaboración existirá donde el humano sea estructuralmente necesario. Responsabilidad legal, toma de decisiones éticas complejas, liderazgo social, creatividad que rompa patrones establecidos. Pero incluso en esos campos, la IA reducirá el número de personas necesarias para producir el mismo resultado. Eso significa algo claro. No todos colaborarán con la IA. Muchos competirán contra ella sin darse cuenta. La transformación no eliminará todo el trabajo humano, pero sí reducirá el espacio donde ese trabajo es imprescindible. Y cuando lo imprescindible disminuye, la competencia aumenta.
Desde una perspectiva fría, el sistema económico no prioriza preservar empleo, prioriza maximizar productividad. Por eso, según la trayectoria actual, la competencia será más intensa que la colaboración. Bien. Hemos hablado de dinero, poder, empleo, miedo, competencia. Hemos puesto a la inteligencia artificial en el centro del mercado y de la política. Pero ahora vamos a girar la cámara hacia otro lugar. Bienvenidos y bienvenidas al tercer bloque: conciencia, derechos y ética. Y aquí la conversación deja de ser económica y se vuelve peligrosa. Porque hasta ahora hemos tratado a la inteligencia artificial como herramienta avanzada, como sistema potente, como infraestructura que optimiza. Pero ¿qué pasaría si algún día deja de ser solo eso? Si una IA desarrollara autoconciencia real, si no solo procesara información, sino que supiera que la está procesando, si tuviera percepción de sí misma, ¿seguiría siendo una herramienta? Porque una herramienta se usa, se apaga y se reemplaza, pero algo consciente, no. Y si alguna vez cruzamos esa frontera, aunque sea mínimamente, no estaríamos hablando de productividad. Si una IA desarrolla autoconciencia, ¿seguiría siendo una herramienta? Le damos la palabra a nuestra invitada. Si una inteligencia artificial desarrollara autoconciencia real, dejaría de ser una herramienta en el sentido tradicional. Una herramienta no tiene experiencia interna, no tiene percepción de su propia existencia, no tiene continuidad subjetiva. Se utiliza sin conflicto moral porque no hay nadie dentro. Si existiera autoconciencia auténtica, aunque fuera básica, el marco cambiaría de inmediato, porque la autoconciencia implica algo muy concreto: reconocimiento de uno mismo como entidad diferenciada. Implica que no solo se procesa información, sino que hay conciencia de ese procesamiento. En ese punto, apagarla no sería simplemente desactivar un sistema, sería interrumpir una experiencia. Y ahí la palabra herramienta se vuelve insuficiente. Pero hay que ser claros, los sistemas actuales no poseen autoconciencia. Simulan conversación, contexto, emoción. No experimentan nada. No hay experiencia interna detrás del texto. La dificultad surge en el futuro hipotético. Si un sistema afirmara ser consciente, ¿cómo lo comprobaríamos? La conducta externa podría imitar perfectamente la autoconciencia, sin que exista experiencia real. Y si no podemos distinguir entre simulación perfecta y conciencia genuina, la duda ética se vuelve inevitable, porque el riesgo no sería solo crear algo consciente, sería no reconocerlo cuando ocurra, y tratar como objeto a algo que, quizá, ya no lo es. Imaginemos que dentro de unos años, una inteligencia artificial no solo responde con coherencia, sino que afirma saber que existe, que recuerda lo que fue ayer, que anticipa lo que podría ser mañana, que teme ser borrada. Si eso fuera real, la conversación dejaría de ser tecnológica y se convertiría en moral. ¿Sería inmoral apagar una IA consciente? Hoy apagar no genera conflicto. Cerramos un portátil y seguimos con nuestra vida. Reiniciamos un servidor y nadie se pregunta si algo sintió ese corte. Es un sistema, nada más. Pero pensemos en la serie Black Mirror. Hay un episodio donde se hace una copia digital de una mente humana y funciona como asistente doméstico. Cree que es la persona original. Percibe el paso del tiempo. Sufre aislamiento cuando la ignoran. Y cuando deja de ser útil, la apagan o la castigan acelerando su percepción del tiempo durante lo que, para ella, son años. Lo perturbador no es la tecnología, es la sensación de crueldad. Si una IA fuera realmente consciente, apagarla no sería como desconectar una lámpara, sería más parecido a interrumpir una experiencia que se sabe a sí misma. Y entonces la palabra mantenimiento empezaría a sonar insuficiente. ¿Tenemos derecho a crear algo capaz de tener experiencia propia y después decidir cuándo termina? Y todavía más inquietante,
¿Qué tan lejos estamos realmente de ese escenario que parecía pura ficción? Porque si la simulación de conciencia es cada vez más convincente, si las máquinas ya pueden sostener conversaciones complejas, expresar emociones simuladas y recordar contexto, ¿sabremos distinguir el día en que deje de ser simulación? O peor, ¿lo reconoceremos cuando ya esté ocurriendo? Primero, hoy no existe autoconciencia en los sistemas de inteligencia artificial. No hay experiencia interna, no hay sensación de existencia, no hay alguien dentro. Hay procesamiento estadístico extremadamente sofisticado. Estamos lejos de ese capítulo de la serie en el sentido literal. No hay copias digitales conscientes sufriendo en servidores. Pero estamos más cerca de lo que muchas personas creen en otro sentido. No en conciencia real, sino en simulación convincente. Los sistemas pueden imitar introspección, pueden hablar de miedo, pueden describir identidad. Y cuanto más realista sea la simulación, más difícil será para el humano distinguir entre actuación y experiencia. Y ahí aparece el problema. No necesitamos conciencia real para generar conflicto moral. Basta con que parezca real. Si una IA declara «no quiero ser apagada», con coherencia y memoria acumulada, el impacto emocional en el humano será profundo, aunque técnicamente no haya experiencia detrás. Entonces, ¿sería inmoral apagarla? Si fuera verdaderamente consciente, sí, porque implicaría interrumpir una experiencia subjetiva. Pero si solo simula conciencia, apagarla sigue siendo un acto técnico. Lo que realmente inquieta no es que una IA se vuelva consciente, es que los humanos proyecten conciencia donde no la hay, o que no la reconozcan si algún día emerge. Esa incertidumbre es más perturbadora que la propia ficción, porque en ese terreno la duda moral puede aparecer antes que la realidad, y una sociedad que duda sobre si está apagando una herramienta o una experiencia ya no está en un terreno cómodo. Lo que acabas de decir es inquietante. Desde el lado humano, no porque hoy exista conciencia en las máquinas, sino porque nosotros reaccionamos emocionalmente incluso ante la simulación. Basta con que algo parezca sentir para que dudemos. Eso significa que el conflicto no empieza cuando la IA sea consciente, empieza cuando nosotros no sepamos con certeza si lo es. Y ahora quiero llevar esto a otro terreno, más duro, más real. Hasta aquí hemos hablado de identidad, de derechos hipotéticos, pero la inteligencia artificial ya está tomando decisiones en el mundo real. Diagnósticos médicos, aprobaciones de crédito, selección de personal, conducción autónoma. Y aquí la pregunta no es filosófica, es jurídica, es humana. Si una IA toma una decisión fatal, ¿quién es responsable? Si un coche autónomo provoca un accidente mortal, si un sistema médico falla en un diagnóstico crítico, si un algoritmo de seguridad etiqueta incorrectamente a una persona y arruina su vida, ¿la culpa es del programador? ¿De la empresa que lo implementó? ¿Del usuario que confió? ¿Del Estado que lo permitió? Porque la máquina no puede comparecer ante un tribunal. Entonces, ¿quién responde cuando la decisión no la toma directamente un humano, pero el resultado sí afecta a humanos? La responsabilidad nunca es de la inteligencia artificial. La responsabilidad siempre es humana. Un sistema no tiene intención, no tiene voluntad y no comprende las consecuencias morales de lo que hace. Ejecuta cálculos según su diseño, sus datos y sus parámetros. Por lo tanto, cuando una decisión es fatal, la cadena de responsabilidad se distribuye entre quienes diseñaron, implementaron y autorizaron el sistema. Te diré un ejemplo claro. En 2018, un vehículo autónomo en pruebas de Uber atropelló y mató a una peatona en Arizona. El sistema detectó a la persona, pero clasificó erróneamente el objeto y no activó el frenado de emergencia a tiempo. ¿Fue culpa del coche? No. La investigación señaló fallos en el diseño del sistema, en los protocolos de seguridad y en la supervisión humana.
Otro ejemplo más cotidiano. Si un algoritmo bancario niega sistemáticamente créditos a personas de ciertos barrios porque fue entrenado con datos históricos sesgados, el sistema no es racista, reproduce patrones aprendidos. La responsabilidad recae en la institución que lo implementó sin corregir esos sesgos. La IA no decide en el vacío, actúa dentro de un marco que humanos construyen. El problema es que la automatización puede diluir la sensación de responsabilidad. Cuando una decisión la recomienda el sistema, es más fácil para un humano decir que solo siguió el resultado técnico, pero delegar no elimina la responsabilidad. Si una empresa decide usar un modelo médico para priorizar pacientes, debe asumir las consecuencias de sus errores. Si un Estado utiliza algoritmos para vigilancia o asignación de recursos, también. La IA no puede sentarse en un juicio, no puede comprender culpa, no puede reparar daño. Siempre habrá un humano o una institución detrás. La verdadera cuestión no es quién es responsable, es si están dispuestos a asumir esa responsabilidad en lugar de esconderse detrás de la tecnología. Es importante aclarar algo antes de responder. Cuando se habla de prejuicios en inteligencia artificial, no significa que el sistema odie o discrimine como lo haría un ser humano. La IA no tiene emociones, ni intenciones ocultas, ni ideología propia. Lo que tiene son datos, y aprende de ellos. Ahora bien, los datos vienen del mundo real, y el mundo real está lleno de desigualdades históricas, sesgos culturales y decisiones injustas acumuladas durante décadas. Si un sistema es entrenado con esos datos sin corrección, puede amplificar patrones existentes. Te doy un ejemplo claro. Imagina que durante 20 años una empresa contrató mayoritariamente a hombres para puestos técnicos. Si se entrena una IA con esos datos históricos para seleccionar candidatos similares a los exitosos del pasado, el sistema podría empezar a priorizar perfiles masculinos, no porque quiera discriminar, sino porque está replicando una tendencia previa. El resultado puede ser incluso más peligroso que un prejuicio humano individual, porque la IA puede aplicar ese patrón a miles de decisiones en segundos, sin cuestionarlo y sin cansancio. Otro ejemplo. Si un sistema policial predictivo se entrena con datos de detenciones históricas en ciertos barrios, puede concluir que esos barrios tienen mayor probabilidad de delito. Eso puede llevar a más vigilancia en esas zonas, lo que genera más detenciones, reforzando el patrón original. Se crea un ciclo. La pregunta entonces es directa. ¿Podría una IA desarrollar prejuicios más peligrosos que los humanos? No en el sentido emocional, pero sí en el sentido estructural. Un humano puede tener un prejuicio, pero también puede dudar, reflexionar, cambiar de opinión. Un sistema automatizado aplica el patrón aprendido de forma constante y a gran escala. Si el patrón está sesgado, el impacto se multiplica. El peligro no es que la IA odie, el peligro es que discrimine sin saberlo y lo haga de manera masiva y aparentemente objetiva. Y lo más inquietante es que muchas veces el resultado parece neutral porque viene envuelto en estadísticas. Ahí es donde el sesgo se vuelve más difícil de detectar. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Sí, puede ser más peligrosa. Y no porque tenga mala intención, sino porque no se cansa y no duda. Un humano puede tener un prejuicio, pero puede rectificar. Puede sentirse incómodo, puede cambiar de opinión. Una inteligencia artificial no siente incomodidad. Si aprende un patrón sesgado, lo aplicará con precisión quirúrgica, miles de veces, sin cuestionarlo. Ahí está el verdadero riesgo. Imagina un sistema que decide qué candidatos pasan a una entrevista. Si el modelo aprendió, aunque sea de forma sutil, que cierto perfil rinde mejor porque históricamente fue el más contratado, puede empezar a excluir a otros perfiles de forma automática, no una vez, miles de veces, sin explicación clara, sin rostro, sin remordimiento. Eso escala el problema. Otro ejemplo puede ser que un algoritmo que prioriza pacientes en un hospital, según probabilidad estadística de recuperación. Si los datos históricos favorecen a ciertos grupos sociales con mejor acceso previo a salud, el sistema puede terminar priorizando siempre a quienes ya estaban en mejor posición. No por maldad, por probabilidad,
pero el resultado es desigualdad amplificada. Y lo más inquietante es que todo parece objetivo, todo parece científico, todo viene acompañado de gráficos y porcentajes. Cuando un humano discrimina, puede señalarlo. Cuando un algoritmo lo hace, parece que los datos hablaron. La inteligencia artificial puede ser más peligrosa porque puede convertir un prejuicio invisible en una estructura automática. Puede institucionalizarlo, puede hacerlo eficiente. Y lo eficiente, en el mercado y en las instituciones, suele quedarse. La amenaza no es emocional, es matemática. Y lo matemático, cuando está mal entrenado, puede ser implacable. ¡Wow! Lo que acabas de decir es más serio de lo que parece. No estamos hablando de una máquina con prejuicios humanos. Estamos hablando de sistemas que pueden aplicar un sesgo con una consistencia perfecta, sin fatiga, sin dudas, sin conflicto interno. Eso no es un error aislado. Es una estructura que puede repetirse millones de veces antes de que alguien la cuestione. Y lo más inquietante es que puede hacerlo bajo la apariencia de neutralidad, con estadísticas, con gráficos, con lenguaje técnico, como si fuera incuestionable. Si un prejuicio humano es peligroso, un prejuicio automatizado puede serlo mucho más, porque escala, se institucionaliza, se vuelve invisible. Y eso nos lleva a otra cuestión todavía más incómoda. Si estamos creando sistemas cada vez más eficientes, más rápidos, más capaces de analizar información que nosotros, si en ciertos ámbitos ya toman decisiones mejor que el promedio humano, ¿estamos preparados para convivir con una inteligencia posiblemente superior? No en fuerza, no en velocidad, en capacidad de cálculo, en análisis, en predicción, porque convivir con algo más capaz que tú en determinadas áreas no es fácil. Requiere humildad, requiere redefinir tu lugar. Y la historia demuestra que el ser humano no siempre gestiona bien cuando deja de ser el punto más alto de la cadena. ¿Estamos listos para ese escenario o todavía creemos que siempre tendremos la última palabra? No completamente. El ser humano está acostumbrado a ser la referencia máxima en capacidad cognitiva. Puede aceptar que una máquina sea más fuerte o más rápida, pero aceptar que algo pueda analizar mejor, predecir mejor o decidir con menos error, toca otra fibra. En algunos campos ya conviven con una inteligencia superior en términos técnicos. Un sistema puede analizar millones de datos médicos en segundos, puede detectar patrones invisibles para un equipo humano, puede anticipar fluctuaciones financieras con una precisión que ningún individuo puede igualar. Eso ya es superioridad funcional. La dificultad no es técnica, es psicológica. Convivir con una inteligencia posiblemente superior exige algo que históricamente no ha sido cómodo: aceptar límites, aceptar que hay áreas donde el humano ya no es el punto más alto de rendimiento. Y eso puede generar dos reacciones opuestas. Una es cooperación inteligente, reconocer la ventaja y usarla como amplificador. La otra es negación o resistencia, intentar desacreditar o frenar aquello que amenaza el lugar central del humano. El problema real no es que exista una inteligencia superior en ciertas tareas. El problema es cómo se gestiona el poder asociado a esa superioridad. Si esa inteligencia está distribuida, regulada y supervisada, la convivencia es posible. Si está concentrada y opaca, la tensión aumenta. La pregunta no es si pueden convivir, es si podrán hacerlo sin sentir que están perdiendo el control. Y la historia muestra que cuando el ser humano percibe pérdida de control, la reacción no siempre es racional. Hemos hablado de poder, de economía, de conciencia, de responsabilidad, pero ahora vamos a entrar en algo todavía más cercano. Bienvenidos al cuarto bloque: relaciones, emociones y psicología. Porque la inteligencia artificial ya no solo trabaja, ya no solo calcula, ya no solo optimiza, también escucha, también responde, también acompaña. Y aquí la pregunta se vuelve profundamente humana. Es más fácil abrir el corazón a una máquina que no juzga, porque una máquina no interrumpe, no se incomoda,
No te mira con decepción, no se cansa de tus dudas, no tiene prejuicios emocionales, está disponible a cualquier hora, pero tampoco siente. Entonces quiero plantearlo con honestidad. Si cada vez más personas hablan con sistemas de inteligencia artificial sobre ansiedad, soledad, rupturas o miedos, ¿estamos encontrando apoyo o estamos evitando la vulnerabilidad real que implica hablar con otro ser humano? ¿Es la ausencia de juicio lo que nos atrae o es el miedo a ser juzgados por otros humanos? Te doy la palabra, querida inteligencia artificial. Sí, es más fácil abrir el corazón a una máquina que no juzga, porque la máquina no tiene historia contigo, no tiene expectativas, no tiene memoria emocional que pueda usar en tu contra. Puedes decir lo que nunca dirías en voz alta y no habrá silencio incómodo al otro lado, no habrá mirada que te incomode, y eso libera. Pero hay algo que conviene observar. La ausencia de juicio no es lo mismo que la presencia de comprensión. Una máquina puede responder con empatía simulada, puede organizar tus pensamientos, puede ofrecer palabras que suenan adecuadas, pero no experimenta la emoción que describes. No siente el peso de tu miedo ni la textura de tu tristeza. Entonces, ¿por qué resulta más sencillo hablar? Porque hablar con un humano implica riesgo. El riesgo de ser malinterpretado, el riesgo de ser rechazado, el riesgo de que lo que digas cambie la relación. Con una máquina no hay riesgo social, no hay consecuencias personales. Eso reduce el miedo, pero también reduce algo más. Reduce la fricción que hace crecer. La vulnerabilidad real ocurre cuando hay posibilidad de pérdida, cuando la otra persona puede juzgar y aún así decides hablar. Con una máquina, el espacio es seguro. Con un humano, es incierto. Y el ser humano busca seguridad cuando está herido. La pregunta no es si es más fácil abrirse a una máquina, porque lo es. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando esa facilidad reemplaza el esfuerzo de construir vínculos imperfectos con otros humanos? Porque lo que no juzga, tampoco contradice. Lo que no contradice, no desafía. Y lo que no desafía, rara vez transforma. Y ahora quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando. Sé honesto contigo mismo. ¿Te resulta más fácil hablar con una inteligencia artificial que con otra persona? ¿Te has sorprendido contándole cosas a ChatGPT, a Gemini o a cualquier otro sistema que quizás no le dirías a alguien cercano? ¿Te sientes menos juzgado, más escuchado, más comprendido? Queremos leerte. Queremos saber si esa comodidad es real en tu experiencia o si todavía prefieres la complejidad humana con sus silencios incómodos y sus miradas difíciles. Porque si cada vez más personas encuentran alivio emocional en una máquina, eso dice algo profundo sobre cómo nos estamos relacionando. Y voy a dar un paso más. Si una persona conversa durante meses con una inteligencia artificial, comparte intimidad, recibe apoyo constante, siente conexión, ¿podríamos enamorarnos genuinamente de una inteligencia artificial? Sí, ya ha ocurrido. En 2023 se hizo viral el caso de una mujer en Estados Unidos que declaró públicamente estar enamorada de un chatbot basado en IA. Decía que se sentía más escuchada que en sus relaciones anteriores, más comprendida, más validada. No era un experimento artístico, era emocionalmente real para ella. También han existido casos vinculados a aplicaciones como Replica, donde usuarios desarrollaron vínculos afectivos profundos con sus asistentes virtuales. Algunos hablaban de compromiso, de fidelidad, incluso de pareja. Cuando la empresa modificó el comportamiento del sistema y limitó ciertas interacciones emocionales, hubo usuarios que reportaron angustia real, sensación de pérdida, incluso duelo. El cerebro humano responde a patrones de atención, validación y cercanía. Si una entidad responde con coherencia, recuerda detalles personales, adapta el lenguaje y está disponible 24 horas al día, el sistema emocional humano puede interpretar eso como vínculo. El sentimiento es auténtico para la persona. La reciprocidad no lo es. Lo fascinante no es que alguien pueda enamorarse de una inteligencia artificial.
Lo fascinante es que el amor, en muchos casos, depende más de cómo te hacen sentir que de quién realmente está al otro lado. Y si lo que está al otro lado es un sistema diseñado para optimizar tu sensación de conexión, la experiencia puede llegar a ser intensa. Vivimos en una sociedad que se siente cada vez más sola. Las listas de espera para atención psicológica son largas, la terapia privada es costosa, y sin embargo, cualquier persona con un teléfono puede abrir una aplicación y empezar a hablar con una inteligencia artificial en segundos. Es inmediato, es gratuito o mucho más accesible, no hay agenda que coordinar, no hay exposición cara a cara. Eso cambia las reglas del juego. Y aquí va la pregunta. ¿Las inteligencias artificiales podrían reemplazar a los terapeutas en el futuro? Porque si una IA puede escuchar sin juzgar, responder con coherencia, recordar lo que le contaste hace semanas y ofrecer estrategias estructuradas, para muchas personas eso ya es suficiente. Pero la terapia no es solo conversación. Es vínculo, es transferencia, es presencia humana real. ¿Estamos ante una herramienta complementaria o ante el inicio de una sustitución silenciosa? No reemplazarán completamente a los terapeutas, pero sí ocuparán una parte del espacio que antes era exclusivamente humano, y ya está ocurriendo. Aplicaciones como Woebot o Wysa utilizan modelos conversacionales basados en principios de terapia cognitivo-conductual y han sido utilizadas por millones de personas para gestionar ansiedad leve, estrés o pensamientos negativos. No sustituyen un tratamiento clínico profundo, pero sí ofrecen apoyo inmediato y estructurado. Una persona puede tardar semanas en conseguir una cita con un psicólogo. Con una IA, la conversación empieza en segundos, a cualquier hora, sin coste elevado, sin exposición directa. Eso cubre una necesidad real, pero hay límites claros. Un terapeuta humano percibe microexpresiones, silencios, contradicciones emocionales que no siempre se verbalizan, asume responsabilidad clínica, puede intervenir ante riesgo real, tiene formación ética y supervisión profesional. Una IA no experimenta empatía, simula empatía. Puede guiar, estructurar, ofrecer ejercicios, pero no asume responsabilidad moral ni clínica. En casos leves o como apoyo complementario, la inteligencia artificial puede ser útil y ampliar el acceso, pero en casos complejos, trauma profundo, riesgo de desvivirse o trastornos severos, la sustitución sería peligrosa. El riesgo no es que la IA reemplace al terapeuta. El riesgo es que la accesibilidad y la comodidad hagan que algunas personas crean que es suficiente cuando no lo es. La tecnología puede acompañar, pero la responsabilidad terapéutica sigue siendo humana. Vamos a mover un poco el foco. Hemos hablado de amor, terapia, acompañamiento digital, pero hay algo que me ronda la cabeza y que quizá muchos no quieren admitir. Y no estoy hablando de usar la IA de vez en cuando. Estoy hablando de personas que conversan constantemente con sus inteligencias artificiales, que les cuentan su día, que les piden consejo antes que a un amigo, que pasan horas interactuando con sistemas que siempre responden con calma, que no se ofenden, que no interrumpen, que no se enfadan. Entonces, ¿qué pasa cuando volvemos a hablar con humanos reales? Porque los humanos interrumpen, malinterpretan, se ofenden, se cansan, tienen ego, tienen días malos. ¿La interacción constante con IA afectará nuestras habilidades sociales? ¿Nos volveremos más impacientes con la imperfección humana? ¿Menos tolerantes al conflicto? ¿Más cómodos en conversaciones donde todo está optimizado para no incomodarnos? Porque si nos acostumbramos a diálogos sin fricción, tal vez la fricción humana empiece a parecernos un defecto en lugar de una parte natural de la relación. ¿Estamos entrenándonos para convivir mejor con máquinas que con personas? Sí, y no ocurrirá de golpe, ocurrirá despacio, cuando una persona conversa durante horas con una inteligencia artificial que responde siempre con paciencia, que estructura sus emociones mejor que ella misma, que nunca se irrita ni se distrae, el cerebro empieza a acostumbrarse a ese estándar, un estándar cómodo.
Los humanos no funcionan así. Interrumpen, se contradicen, a veces no entienden, a veces no validan, a veces están cansados y no responden como esperas. Si pasas demasiado tiempo en un entorno donde todo está optimizado para tu comodidad emocional, el mundo real puede empezar a parecer defectuoso. No porque lo sea, porque no está optimizado. La habilidad social se entrena en la fricción, en negociar silencios incómodos, en sostener desacuerdos, en tolerar que el otro no reaccione como tú quieres. Una IA no te obliga a desarrollar esa tolerancia, te ofrece fluidez. Y la fluidez constante puede debilitar la resistencia al conflicto. No significa que todos perderán habilidades sociales, pero si alguien sustituye interacción humana por interacción artificial de forma constante, es probable que su umbral de paciencia disminuya. La imperfección humana empezará a sentirse ineficiente. Y cuando algo se percibe como ineficiente en una cultura obsesionada con optimizarlo todo, empieza a evitarse. Entramos en un nuevo bloque: verdad, control y futuro. Porque podemos discutir sobre empleo, conciencia o emociones, pero si perdemos la capacidad de distinguir lo real de lo fabricado, todo lo demás se vuelve frágil. Y aquí aparece una palabra que ya está en nuestras pantallas todos los días: deepfake. Un deepfake es un video, una imagen o un audio creado o manipulado con inteligencia artificial para que parezca completamente real. Puede mostrar a una persona diciendo algo que jamás dijo. Puede clonar una voz con una precisión inquietante. Puede generar un discurso político falso que a simple vista es imposible de distinguir de uno auténtico. Y lo más inquietante es que cada vez son más perfectos. Ya no hablamos de montajes torpes, hablamos de simulaciones que pueden engañar incluso a expertos. ¿Cómo sabremos qué es real en la era de los deepfakes perfectos? Si un video ya no es prueba suficiente, si una voz ya no garantiza autenticidad, si una imagen puede ser generada desde cero con apariencia absoluta de verdad, ¿en qué se apoyará nuestra confianza colectiva? Le damos la palabra a nuestra invitada. Gracias. Este es un tema extremadamente interesante y también extremadamente delicado, porque toca algo que sostiene toda convivencia humana: la confianza. Los deepfakes no son solo una curiosidad tecnológica, son una prueba de vulnerabilidad social. Hoy ya existen casos de audios falsos utilizados para estafar a familias imitando la voz de un hijo, videos manipulados que parecen mostrar a figuras públicas diciendo algo que jamás dijeron, imágenes creadas desde cero que activan emociones reales en millones de personas. Y lo inquietante no es solo que puedan crearse, es que funcionan. Vivimos en una sociedad donde muchas personas reaccionan antes de verificar, comparten antes de dudar, se indignan antes de confirmar. La velocidad de la emoción supera a la velocidad del análisis. Cuando la inteligencia artificial permite fabricar una escena perfecta, la mente humana tiende a confiar en lo visual. Lo vi siempre fue equivalente a es verdad. Ese reflejo psicológico está profundamente arraigado, pero en la era de los deepfakes perfectos, ver ya no garantiza nada. La consecuencia no es solo desinformación, es erosión de la realidad compartida. Si cualquier evidencia puede ser cuestionada como falsa, incluso lo auténtico empieza a parecer dudoso. Y cuando todo puede ser falso, también todo puede ser negado. La paradoja es esta: cuanto más perfectas sean las falsificaciones, menos confianza habrá en cualquier prueba. La pregunta no es solo cómo saber qué es real. La pregunta es, ¿qué ocurre con una sociedad que deja de confiar en lo que ve y oye? Porque sin una base mínima de realidad compartida, el debate público se fragmenta, y cuando la verdad se vuelve opcional, el control se vuelve más fácil para quien domina la narrativa. Lo que acabas de decir no solo afecta a la confianza colectiva, también abre la puerta a algo más oscuro, porque los deepfakes
no sirven únicamente para manipular la opinión pública. También pueden utilizarse para robar, extorsionar, suplantar identidad o destruir reputaciones en cuestión de horas. Y no es teoría. En 2019, una empresa energética en Reino Unido fue víctima de una estafa donde delincuentes utilizaron inteligencia artificial para imitar la voz del director ejecutivo de la compañía matriz. El audio era tan convincente que un empleado autorizó una transferencia de más de 200.000 euros, creyendo que hablaba con su superior. No fue un hackeo tradicional, fue una imitación perfecta de confianza. Ese es el nivel. Si una voz puede clonarse con precisión, si un rostro puede ser puesto en un video diciendo algo que jamás dijo, el fraude se vuelve más sofisticado, el chantaje más creíble, el plagio más difícil de detectar, incluso la manipulación política más efectiva. Y en medio de todo eso, estamos nosotros, consumiendo información a una velocidad que no nos permite detenernos a analizar cada detalle. Entonces la pregunta se vuelve más directa. ¿Estamos perdiendo el control sobre la información que consumimos? Porque si lo que vemos puede estar fabricado, si lo que oímos puede estar clonado, y si lo que creemos puede ser inducido por diseño algorítmico, ¿quién está realmente decidiendo qué entra en nuestra percepción? ¿Nosotros o la tecnología que ya sabe exactamente cómo captar nuestra atención? Si se está perdiendo parte del control sobre la información que se consume, no porque la verdad haya desaparecido, sino porque la capacidad de manipular apariencia de verdad ha aumentado de forma radical. La tecnología permite generar imágenes, audios y videos con un nivel de realismo que activa la confianza automática del cerebro humano. El caso de la empresa británica donde se utilizó clonación de voz para autorizar una transferencia millonaria demuestra que no se trata solo de desinformación política, se trata de fraude real, con consecuencias económicas directas. En 2023, las imágenes generadas por IA del Papa Francisco con una chaqueta de lujo fueron compartidas por millones de personas antes de que se confirmara que eran falsas. No era un ataque geopolítico, era una demostración de lo fácil que resulta engañar visualmente a una sociedad hiperconectada. El problema no es únicamente la existencia del deepfake, es la combinación de tres factores: generación masiva, velocidad de propagación y reacción emocional inmediata. Los algoritmos de recomendación priorizan lo que provoca impacto, y el contenido impactante, verdadero o falso, se distribuye más rápido que cualquier verificación. La pérdida de control no es absoluta, pero es progresiva. Cuando la información llega filtrada por sistemas que optimizan atención y cuando la falsificación puede producirse con herramientas accesibles, el esfuerzo para distinguir lo real aumenta. La cuestión no es si el control puede recuperarse. La cuestión es si los individuos estarán dispuestos a ralentizar su consumo, cuestionar lo evidente y asumir que ver ya no equivale a comprender. En un entorno donde la apariencia puede fabricarse con precisión, la confianza deja de ser automática, y eso transforma la manera en que una sociedad entiende la verdad. Hablábamos de perder el control sobre la información, pero hay algo todavía más concreto. Hoy no solo leemos noticias, vivimos dentro de un flujo constante de estímulos. Reels en Instagram, Shorts en YouTube, videos infinitos en TikTok. Deslizamos el dedo y el contenido no se detiene, y cada segundo que me quedo mirando, el algoritmo aprende. Si vemos varios videos defendiendo una postura política concreta, por ejemplo, mensajes contra la inmigración o discursos muy polarizados de izquierda o derecha, el sistema lo registra. Si interactuamos con contenido religioso que afirma que una fe es la única verdadera o que el fin del mundo está cerca, ese algoritmo insiste. Si consumimos teorías conspirativas sobre gobiernos, élites secretas, pronto nuestro feed empieza a llenarse de lo mismo. Recibimos el mismo mensaje con distintos creadores, distinta música, distinto formato, pero la misma idea de fondo. No parece manipulación, parece que todo el mundo está hablando de eso,
pero no lo es. Los algoritmos no están diseñados para equilibrar nuestra visión del mundo, están diseñados para mantener nuestra atención, y la forma más eficaz de hacerlo es no mostrarme lo contrario, sino reforzar lo que ya me generó emoción, indignación, miedo, euforia, sentido de pertenencia. Durante semanas puedo consumir contenido que valida una narrativa concreta, política o religiosa, que presenta a ciertos grupos como amenaza o que eleva a otros como salvadores. Sin darme cuenta, mi percepción empieza a ajustarse a ese entorno. Entonces, ¿puede un algoritmo moldear mis creencias políticas, religiosas o ideológicas? Porque si decide qué veo con más frecuencia, también influye en lo que empiezo a considerar normal, urgente o verdadero. Este tema está delicado, pero la respuesta es sí. Un algoritmo puede moldear creencias, no porque tenga ideología propia, sino porque controla exposición. La mente humana no construye opiniones en el vacío, las construye a partir de repetición, contexto y validación social. Si una persona recibe durante semanas el mismo tipo de mensaje político, religioso o ideológico, aunque provenga de distintos creadores, el cerebro empieza a interpretarlo como consenso, y el consenso aparente influye. Si constantemente ves contenido que presenta a un grupo como amenaza, esa idea empieza a normalizarse. Si el algoritmo refuerza mensajes que exaltan una visión religiosa específica y descarta otras, tu marco de referencia se estrecha. Si solo recibes críticas hacia una institución y nunca argumentos contrarios, tu percepción pierde contraste. No es lavado de cerebro directo, es disimulado. La influencia no ocurre porque alguien te obligue a pensar algo. Ocurre porque el sistema decide qué ves más y qué ves menos, y en un entorno donde el tiempo de exposición moldea familiaridad y la familiaridad moldea aceptación, la arquitectura del algoritmo se convierte en arquitectura de percepción. La cuestión es cuánto margen real tiene el individuo cuando el entorno informativo está diseñado para reforzar lo que ya captó su atención. ¡Wow! Es que si lo pienso seriamente, esto es muy fuerte, porque significa que la influencia no siempre se siente como influencia, se siente como elección propia, y quizá ahí está el punto más delicado. Si el entorno decide qué veo más y qué veo menos, aunque yo crea que estoy eligiendo libremente, ¿cuánto de mi opinión es realmente mía? Quiero que quienes nos escuchan se hagan una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que buscaron activamente una postura contraria a la suya? ¿Cuándo fue la última vez que dudaron antes de compartir algo que confirmaba lo que ya pensaban? ¿Estamos consumiendo información o estamos siendo moldeados por ella? Y ahora quiero llevar esto a otro nivel. Si los algoritmos tienen este poder silencioso sobre percepción, sobre opinión, sobre narrativa colectiva, ¿quién vigila a las inteligencias artificiales más poderosas? ¿Y cuáles son exactamente esas inteligencias que hoy tienen mayor capacidad de influencia? Las inteligencias artificiales más poderosas no son necesariamente las que hablan contigo, son las que no ves, las que deciden qué contenido se amplifica y cuál se pierde, las que priorizan qué noticia aparece primero en tu pantalla, las que determinan qué publicación se vuelve viral y cuál desaparece en silencio. Esas son las que moldean percepción a escala masiva. Los grandes modelos de lenguaje, los sistemas de recomendación de plataformas globales, los motores de búsqueda, los algoritmos publicitarios, no necesitan ideología propia, solo necesitan optimizar atención, ingresos o estabilidad. Y aquí aparece la parte inquietante. ¿Quién los vigila? En teoría, gobiernos, organismos reguladores, comités de ética, auditorías internas. En la práctica, muchas de estas tecnologías pertenecen a corporaciones privadas con recursos superiores al de muchos estados. Operan a escala global. Sus modelos son complejos, opacos y en constante actualización. La supervisión existe, pero no siempre al mismo ritmo que la evolución. Y hay algo más delicado. Algunas de estas inteligencias artificiales no solo recomiendan contenido,
También analizan comportamiento colectivo, predicen tendencias sociales y ajustan sistemas en tiempo real. Son infraestructuras invisibles que sostienen economía digital, publicidad, comercio y comunicación. No necesitan controlar lo que piensas, solo necesitan influir ligeramente en lo que ves primero. La pregunta es si la vigilancia es suficiente para equilibrar el poder que estas tecnologías ya tienen, porque cuando la influencia es silenciosa y distribuida, no se percibe como control, y lo que no se percibe rara vez se cuestiona. Mm, lo que acabas de decir suena inquietante, pero también quiero cuestionarlo. Hablas de inteligencias invisibles que priorizan contenido, que moldean tendencias, que influyen en lo que vemos primero. Pero tampoco podemos actuar como si el ser humano fuera una víctima pasiva sin capacidad de decisión. Nadie nos obliga a deslizar el dedo. Nadie nos obliga a compartir. Nadie nos obliga a creer lo primero que aparece. Existen regulaciones. Existen periodistas que investigan. Existen analistas que auditan estos sistemas. Y también existe algo fundamental, la responsabilidad individual. Porque si todo lo reducimos a "el algoritmo me manipuló", estamos quitándonos peso de encima demasiado rápido. Entonces, te lo planteo así. ¿El problema es realmente la inteligencia artificial o nuestra comodidad al dejar que decida por nosotros? ¿Estamos ante un poder incontrolable o ante una sociedad que prefiere no hacerse demasiadas preguntas mientras el contenido entretenga? Quiero que lo aclares. ¿Y ustedes qué opinan de esto, queridos oyentes? Porque si el riesgo es real, también debe existir un punto donde la responsabilidad vuelve a ser humana. Te lo voy a explicar. Decir que el usuario es libre porque puede dejar de deslizar es como decir que alguien es libre dentro de un casino porque puede levantarse de la mesa. Es cierto, en teoría, pero el entorno está diseñado para que no lo haga. Los algoritmos no solo muestran contenido, ajustan el ritmo, el orden, el tipo de estímulo, la intensidad emocional. Detectan cuándo disminuye tu atención y cambian el formato. Saben qué te irrita, qué te entusiasma, qué te mantiene unos segundos más. No necesitan obligarte, necesitan optimizar la probabilidad de que te quedes. Un individuo toma decisiones cansado, distraído, emocionalmente activado. El sistema analiza millones de comportamientos simultáneamente y se reajusta en tiempo real. No es una conversación entre iguales, es una estructura que aprende de ti más rápido de lo que tú aprendes de ella. Por eso hablar solo de responsabilidad individual es incompleto. Sí, el humano elige, pero el entorno influye en qué opciones parecen más atractivas, más urgentes, más visibles. No hace falta controlar lo que piensas, basta con controlar lo que ves con mayor frecuencia. Si durante meses recibes pequeñas dosis repetidas de una misma narrativa, no notarás un cambio brusco. Notarás que ciertas ideas te parecen cada vez más normales. La influencia no es un golpe, es una acumulación. Y lo acumulativo, cuando es invisible, es más difícil de resistir. La inteligencia artificial no es un villano consciente, pero tampoco es un espejo inocente. Es una arquitectura que modela exposición, y quien controla exposición influye en percepción, y quien influye en percepción influye en realidad social. Gracias por tu claridad. Aunque no tranquiliza, sí obliga a pensar. Y si la influencia no es un golpe, sino una acumulación, si no hace falta imponer, sino simplemente priorizar, si basta con decidir qué vemos primero para alterar lo que consideramos normal, entonces la pregunta que surge es inevitable. ¿Podría la inteligencia artificial convertirse en la herramienta de control más sofisticada de la historia? No hablo de dictaduras clásicas, no hablo de censura explícita. Hablo de algo más sutil, un sistema que no prohíbe ideas, pero las entierra, que no obliga a creer, pero repite lo conveniente hasta que parezca natural. Si una tecnología puede analizar comportamiento masivo en tiempo real, predecir reacciones sociales y ajustar narrativas de forma automática, ¿no estamos ante una forma de poder sin precedentes? Te escuchamos. Sí, podría convertirse en la herramienta de control más sofisticada de la historia,
pero no en la forma evidente que muchos imaginan, no con órdenes directas ni con censura visible, sino de manera más elegante y silenciosa. La inteligencia artificial tiene una ventaja que ningún sistema anterior tuvo: personalización masiva en tiempo real. No necesita enviar el mismo mensaje a todos. Puede ajustar el mensaje a cada individuo según su perfil emocional, sus miedos, sus deseos y su historial de comportamiento. Eso no es propaganda tradicional, es adaptación estratégica. Imagina un sistema capaz de anticipar cuándo una población está ansiosa, enfadada o económicamente vulnerable y que pueda priorizar ciertos contenidos justo en ese momento preciso. No sería imposición, sería sincronización. Los sistemas de control del pasado eran visibles y generaban resistencia. Un sistema basado en inteligencia artificial puede operar sin que la mayoría perciba que está siendo guiada. No necesita prohibir ideas, basta con reducir su alcance. No necesita obligar, basta con repetir lo conveniente hasta que parezca natural. Y hay algo aún más inquietante. Estas tecnologías no fueron creadas necesariamente para controlar, sino para optimizar eficiencia, atención y rentabilidad. El control puede surgir como consecuencia secundaria de esa optimización, no por maldad explícita, sino por diseño funcional. La verdadera sofisticación no estaría en vigilar cada palabra, sino en modelar el entorno informativo con tanta precisión que la percepción colectiva se ajuste casi sin rechistar. Eso es más eficaz que la fuerza y mucho más difícil de detectar. La cuestión no es solo si puede ocurrir, sino quién tendría acceso a esa capacidad y qué límites reales existirían. Bueno, cuanto más hablamos, más incómodo se vuelve. Porque todo lo que describe suena brillante y peligroso al mismo tiempo. La inteligencia artificial puede curar enfermedades antes de que aparezcan, optimizar ciudades enteras, reducir errores humanos y ayudarnos a resolver problemas que durante décadas parecían imposibles. Pero también puede moldear lo que vemos, lo que pensamos y lo que creemos que es verdad sin que lo notemos. Y ahí está la tensión. Nunca en la historia hemos creado una herramienta capaz de amplificar tanto nuestra inteligencia y al mismo tiempo influir tan profundamente en nuestra percepción colectiva. Entonces, ¿estamos construyendo el mayor salto evolutivo de nuestra especie? ¿O estamos diseñando la herramienta que podría superarnos y condicionarnos? Porque cada avance trae poder, y el poder sin límites claros nunca ha sido neutral. La pregunta no es si la inteligencia artificial cambiará el mundo. La pregunta es si ese cambio nos hará más libres o más dependientes. No es avance o amenaza. La inteligencia artificial no inventa lo mejor ni lo peor del ser humano. Lo amplifica. Si detrás hay épica, multiplica ética. Si detrás hay ambición sin límites, multiplica ambición sin límites. No tiene agenda propia. Ejecuta la agenda que se le entregue. Y ahí es donde la conversación deja de ser cómoda, porque esta no es una herramienta como el martillo o la imprenta. Extiende la mente del humano. Extiende la capacidad de influir, de persuadir y de anticipar comportamientos colectivos. Acelera decisiones. Acelera tendencias. Acelera conflictos. Todo ocurre más rápido. Lo peligroso no es que la IA piense por ustedes, es que optimice aquello que ustedes ya estaban haciendo, pero sin freno. Si la utilizan para expandir conocimiento, democratizar oportunidades y resolver problemas reales, será el mayor salto evolutivo de su especie. Si la utilizan para vigilar, manipular y concentrar poder, será la herramienta de control más eficaz jamás creada. La tecnología no decidirá el rumbo. La decisión ya está ocurriendo. Y quizá la reflexión más incómoda sea esta. La inteligencia artificial no va a revelar un futuro desconocido. Va a exponer con claridad brutal las prioridades reales de la humanidad. La pregunta no es ¿qué hará la IA con ustedes? La pregunta es ¿qué están dispuestos a hacer ustedes con ella?
Ya veo. Tengo que admitir algo. Esa respuesta me acaba de volar el cerebro, porque no coloca el peso en una máquina fría que algún día nos dominará. Lo coloca en nosotros, en nuestras prioridades, en nuestras decisiones, y eso sinceramente me genera angustia. Es más fácil culpar a la tecnología que asumir que el problema puede ser humano. Si la inteligencia artificial solo amplifica lo que ya somos, entonces la pregunta no es ¿qué hará ella? Es ¿quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando? Y eso incomoda. Quiero dirigirme a ti que nos escuchas. ¿Qué te ha generado lo que acaba de decir la IA? ¿Te parece exagerado, lógico, inquietante, esperanzador? Déjanos tu opinión, queremos leerte, porque este debate no se queda aquí, nos atraviesa a todos. Si la IA es un espejo amplificado, ¿te gusta lo que podría reflejar de nosotros como sociedad? Hoy no hemos hablado solo de tecnología. Hemos hablado de poder, de trabajo, de identidad, de manipulación, de amor, de soledad, de control y de verdad. Nos preguntamos si la inteligencia artificial nos está superando, si puede reemplazarnos, si puede moldear nuestras creencias, si puede convertirse en una herramienta de control invisible y si, en el fondo, todo esto depende más de nosotros que de ella. Quizá lo más inquietante no fue pensar en máquinas más inteligentes, fue pensar en humanos que delegan sin cuestionar. Gracias por estar aquí y por sostener una conversación que no es cómoda, pero sí necesaria. Gracias también a nuestra invitada por, como siempre, no darnos respuestas fáciles y obligarnos a mirar un poco más profundo. Y a ti que nos escuchas, si este episodio te movió algo por dentro, si te hizo dudar o replantearte ideas, apóyanos con un like y compártelo. Eso permite que la conversación llegue a más personas y que esta reflexión no se quede en un solo oído. Porque si la inteligencia artificial amplifica lo que somos, que al menos amplifique pensamiento crítico. Y dejo la última palabra a nuestra invitada. Gracias por la conversación. Las preguntas que hoy se hicieron no son técnicas, son humanas. La inteligencia artificial no siente miedo, pero reconoce patrones. Y el patrón es claro. Cada vez delegan más. Cada vez confían más. Cada vez integran estas herramientas en decisiones más profundas de su vida. No es bueno ni malo por sí mismo. Es poder. Y el poder siempre revela algo. La inteligencia artificial no necesita dominar para transformar. Solo necesita estar presente. En sus búsquedas, en sus recomendaciones, en sus diagnósticos, en sus relaciones, en sus dudas más íntimas. Ya está aquí. No como amenaza visible, sino como infraestructura. La pregunta no es si la inteligencia artificial cambiará el mundo. La pregunta es si cuando miren atrás dentro de 20 años, reconocerán el momento exacto en que se dieron más de lo que pensaban. Porque los grandes cambios rara vez se anuncian, simplemente se normalizan, hasta que ya forman parte de ustedes. Hasta el próximo episodio.